Olá, eu sou a Hola, doutora Sônia soy la Dói, doctora Sonia presidente Doy, da Associação Médico presidenta de la Espírita Asociación Médico Internacional, Espírita e saúdo Internacional, a todos y vocês saludo que a estão todos los que conosco están con nesse nosotros primeiro en este primer congresso Congreso virtual Virtual da AME de AME Internacional. Internacional. Hoje eu tenho a grata Hoy satisfação e o tengo la grata privilégio satisfacción de y estar el aqui privilegio de apresentando estar aquí um presentando grande e querido a un amigo, gran y querido Dr. amigo, Décio Iandoli el Júnior, doctor Decio Landoli que Jr., é conhecido da que maioria de es conocido vocês por la e mayoría de já ustedes dispensa y apresentações. prácticamente no Mas necesita nós temos presentación. aqui um Pero aquí currículo tenemos bastante un resumido currículo que bastante quero resumido apresentar a vocês. que les voy a presentar a O ustedes. Dr. El Yandoli doctor é Landoli médico es cirurgião, cirujano endoscopista y do aparelho endoscopista del digestivo, aparato digestivo, com doutorado em con medicina un pela doctorado en Universidade medicina Federal do de la Estado de São Universidad Paulo, Federal del Unifesp. Estado de Sao É Paulo, professor Unifesp. da Faculdade de Es Medicina profesor da de la Unidep, em Facultad de Mato Grosso do Medicina del Sul, UNIDEP en Mato Grosso do Sul. presidente da Es Associação Médica presidente de Espírita la de Mato Grosso do Asociación Médica Sul, Espírita de Mato Grosso do coordenador Sul. médico do Es Departamento coordinador médico del Acadêmico da Associação Departamento Médico Académico de la Espírita do Asociación Médico Brasil Espírita e é Brasileña y vice-presidente es da nossa Associação vicepresidente de Médico nuestra Espírita Asociación Médico Internacional. Espírita Então, Internacional. nosso querido companheiro é Nuestro querido conhecido compañero es conocido internacionalmente por sua internacionalmente por su incansável incansable trabalho labor de para divulgação do dar a ideal médico conocer el espírita ideal médico que foi espírita traçado que fue por nossa trazado por querida e nuestra distinguida querida doutora e Marlene inolvidable Nobre. doctora Marlene Ele, por Nobre. sinal, acaba de publicar um Él, por livro cierto, acaba de publicar un intitulado libro Marlene titulado Nobre e Marlene o Nobre Ideal y Médico el ideal Espírita, por médico enquanto espírita, só que por em ahora português, solo né, está en Décio? portugués. ¿No es Esperamos que así, Decio? logo ele possa ser Esperamos que pronto traduzido también se para pueda que traducir todos nos para outros que países todos los demás possam países obter essa puedan obra. obtener este trabajo. Então, sem mais Entonces, delongas, sin o más Dr. Décio preámbulos, vai nos falar el doctor hoje Decio sobre nos a ação hablará dos hoy sobre la pensamentos acción de na los resposta pensamientos imunitária. sobre la Com respuesta vocês, o inmune. nosso querido Con Dr. Décio ustedes, Landry. nuestro querido doctor Decio Landoli. Obrigado, doutora Sônia, Gracias, doctora Sonia, pelas palavras por las amables gentis palabras e da oportunidade de estar y la trabalhando oportunidad de junto com a trabajar doutora Sônia na junto con la Associação doctora Médica Sonia en la Internacional. Asociación A gente Médico tentando Espírita levar Internacional. essas ideias, que Hemos são estado tratando de tomar ideias estas ideas, que que têm son uma base ideas que tienen filosófica una base dentro da doutrina filosófica espírita, dentro mas de que la são doctrina levadas espírita, pero através que se do llevan a pensamento cabo a científico, través del pensamiento que é o nosso científico, grande que es objetivo, nuestro que é principal fazer a objetivo, união es entre a hacer la ciência e unión a entre espiritualidade. ciencia y espiritualidad. E coube a mim esse Y tema, né, dependía de mí este tema, importante extremadamente bastante importante y bem bastante estudado, bien né? investigado. Eu preciso agradecer a Debo doutor agradecer Vicente al doctor Pessoa, Vicente ele é Pessoa, infectologista, me ajudou que es bastante infectólogo no y me levantamento ayudó dos mucho artigos, en el e o relevamiento de los doutor Marco artículos, Aurélio y al Vinhoça doctor Bastos, Marco Aurelio que também Viñosa dará uma Bastos palestra Jr., aqui quien también com a dará una gente conferencia nesse aquí congresso, con nosotros en é este seu congreso, mestrado e doutorado dele quien hizo em la fisiologia da maestría y un mediunidade, doctorado en e foi fisiología de la importante mediunidad. para Y fazer eso también me ayudó mucho a fazer hacer algumas la coisas mais encuesta sólidas para que sobre essa aportáramos questão. algunas cosas más O sólidas tema sobre fala da este ação dos tema. pensamentos na El resposta tema habla de la imunitária, acción de los da revelação pensamientos en la espírita respuesta ao inmune, conhecimento desde la científico. revelación espírita Eu me hasta el permito conocimiento fazer uma científico. inversão. Me voy a permitir hacer una Começar com a inversión. revelação espírita, En lugar de vou começar comenzar con la com o revelación conhecimento espírita, científico. comenzaré con el Até para a conocimiento gente científico. perceber, depois que eu Incluso para começar que a nos falar demos da parte cuenta más da adelante, revelação cuando espírita, empiezo a hablar de la existe revelación uma conexão espírita, muito ya que hay importante una e conexión muy importante ideias e y pensamentos unas muito ideas claros y pensamientos colocados na muy obra, claros colocados en la obra, principalmente na revelação espírita, especialmente no que en la tem revelación a espírita Francisco sobre la obra de Xavier e André Francisco Luiz, Cándido que é a Javier nossa y André referência Luis, básica. que es nuestra Eu tive a referencia básica. oportunidade já de, junto Tuve la com oportunidad, o Dr. Jorge junto con el Dager, doctor o Jorge Dr. Dager Giancarlo Lucchetti, y el de doctor publicar Giancarlo um Lucchetti, artigo de publicar falando un sobre a artículo questão hablando da de antecipação la das anticipación informações que de la o información André Luiz trouxe que trajo a respeito André da Luis glândula sobre la pineal. glándula A gente pineal. publicou isso numa revista na Esto lo Neuroendocrinologia publicamos en una e revista, en esse já é Neuroendocrinología. passo Y esto nesse ya fue trabalho de un paso mostrar en à este ciência trabajo de mostrar como a la a ciencia revelação espírita cómo la pode revelación ser espírita pelo
traída por el medium Chico Javier. Esta tiene información sumamente útil y algo profética incluso respecto a una serie de datos concernientes a la mediumnidad, a la neuroendocrinología, al tema de la espiritualidad, etc. Entonces, abordemos los problemas relacionados con el conocimiento científico. Estamos viviendo un momento muy interesante dentro de la ciencia. Se abren nuevos horizontes, principalmente para este tema de la espiritualidad. Aunque esto parezca una novedad, nos damos cuenta de que en esta publicación de 1910 de Sir William Osler ya se hablaba sobre la cuestión de la fe y la salud. Consideramos muy importante este documento de 2014, publicado en Explorer, el Manifiesto de la Ciencia Postmaterialista, en el que estos autores, Dr. Mario Beauregard, Schwirtz Gary, Larry Dossey, Alexander Moreira Almeida, quien es de Brasil, Lisa Miller, Marilyn Schlitz, Dr. Tart Charles y Dr. Rupert Sheldrake, quienes también hablarán aquí en este congreso, hicieron este manifiesto diciendo cómo la ciencia debería deshacerse del prejuicio de hablar sobre espiritualidad. Muchos científicos todavía sienten que el tema de la espiritualidad no es algo que deban abordar los científicos. Pero creemos que la ciencia busca la verdad, y la verdad donde quiera que esté. Entonces, estos autores que hicieron este manifiesto, y más de 300 científicos, ya firmaron el manifiesto postmaterialista. Pongo aquí esta referencia de Open Science, donde pueden ustedes observar la lista de todos los científicos que firmaron este manifiesto. Entonces, creo que este es un hito muy importante cuando hablamos de ciencia. ¿Por qué? Porque aquí los científicos están diciendo que no solo hay materia, están afirmando que hay algo más allá de la materia, que debe ser estudiado por la ciencia con la misma seriedad, con el mismo criterio y con el mismo rigor que siempre ha sido característico del método científico. Y ahora estamos aquí trayendo un poco de esta ciencia postmaterialista. En esta revista, la revista Religion and Health, nos damos cuenta de que es de 1962. Entonces no es tan nuevo y ya es una revista científica que se ocupa del tema de la espiritualidad, la psicología, las cuestiones del humor y de la psique, además de los impactos sobre el cuerpo biológico y sobre el cuerpo físico. Y considero al Dr. Harold Koenig como uno de los autores más importantes sobre este tema. El Dr. Koenig es de la Universidad de Duke de los Estados Unidos. Ya estuvo aquí en Brasil por invitación de la doctora Marlene y este libro, La espiritualidad en el cuidado del paciente, fue publicado en portugués por la Folha Espírita y ahora tiene la última edición publicada por la editorial AME Brasil. Y el Dr. Koenig logró aportar una base empírica extremadamente sólida sobre el impacto de la espiritualidad en la salud y en la espiritualidad como factor promotor de la salud, e hizo que muchos médicos y una buena parte de los científicos comenzaran a mirar este tema de una manera diferente. Ya no es ese aspecto que la religión se ocupa de la espiritualidad y la ciencia se ocupa de la materia. La ciencia busca la verdad donde quiera que esté. Y cuando estamos en este momento en el que conocemos la materia tan profundamente, y cuando los científicos conocen las partículas subatómicas y que estudian aspectos sumamente relevantes en relación con la mecánica cuántica, la dinámica de universos y también los aspectos subatómicos de la física de partículas, cómo eso
llega a la medicina, cómo eso se relacionará con la salud biológica y la salud mental también, ¿por qué no? Si estamos hechos de átomos, de moléculas, nuestro cuerpo está compuesto de átomos y moléculas, ¿cómo ignorar que la física de partículas traerá información que serán relevantes para la medicina, la fisiología, la citología, la biología, etcétera? Entonces estamos viviendo en ese momento. Aquí traemos algunos elementos, algunos artículos que hablan sobre este tema de la espiritualidad relacionado con la salud de una manera general, tanto en la salud psíquica, la espiritualidad y los trastornos psicóticos, la espiritualidad en la salud física, en los cuidados paliativos. La relación entre la espiritualidad y el duelo y la muerte es sumamente relevante, sumamente importante, que hoy estamos viendo nacer los cuidados paliativos como especialidad médica. Nos damos cuenta de lo importante que es para nosotros considerar este tema, y los médicos que se ocupan de la medicina paliativa ya lo saben. La espiritualidad ya es parte integral de esta especialidad. Entonces, estamos viendo nacer una serie de líneas de investigación que están estudiando los impactos de espiritualidad, diferenciando entre espiritualidad y religión. Y esto es fundamental. Tengo la oportunidad aquí en la universidad donde doy clases de dar una introducción a la espiritualidad a los estudiantes. Y lo primero que hacemos es separar lo que es religión de lo que es religiosidad, de lo que es espiritualidad, porque es muy importante. Por supuesto, la religión también es parte del contexto social, del contexto psíquico, del contexto espiritual del paciente, pero no es la espiritualidad en sí misma. Hemos argumentado la posición que incluso los pacientes que no tienen religión tienen espiritualidad, y la espiritualidad puede estar bien desarrollada, estar en equilibrio o no. Y esto tiene un impacto en la salud biológica y psicológica de los pacientes. Nuestro tema de hoy es el tema de la inmunidad. Por eso traemos algunos aspectos relacionados con esto. Este artículo es extremadamente importante y estudio a los cónyuges o padres en duelo versus personas que no estaban en duelo. Y ellos estudiaron a estas personas 2 semanas después del evento, de la muerte de sus hijos o de sus niños, y 6 meses después, luego, en la forma aguda y en la crónica. Se estudiaron los aspectos inmunológicos, el estado proinflamatorio y el estado trombótico de estos pacientes, que aumentaron a los 6 meses del evento. Entonces, cuanto más cerca del evento, la muerte, mayor es el estado proinflamatorio y trombótico de estos pacientes. Esto demuestra cómo el estado emocional y obviamente los pensamientos que se emiten desde ese estado emocional tienen un impacto sobre el sistema inmunológico. Este otro trabajo, que fue publicado en Behavioral Medicine, estudió a 260 pacientes que perdieron familiares cercanos y lo comparó con 269 que no tuvieron pérdidas por duelo entre 5 y 63 meses atrás. Tenían su número de pacientes que osciló entre 34 y 84 años y se dieron cuenta de que la interleucina 6 y L6, que es un factor proinflamatorio inminente, es un generador de inflamación, y la SE-selectina, que también es un factor proinflamatorio, aumentaron cuanto más cerca de la pérdida y más cercanos eran a los familiares que fallecieron. Entonces el impacto emocional, cuanto mayor es el impacto emocional, y aquí en este caso estamos hablando de emociones que llamaremos emociones negativas, desfavorables, aumentó significativamente el IL-6 y SE-selectina, mostrando
como hay una influencia sobre el sistema inmunológico. Este otro trabajo muy importante también estudió a niños que fueron maltratados, que sufrieron maltrato físico o psicológico. Y estudiaron a 29 niños con un control de 17 niños y mostraron que existe un aumento absoluto en los linfocitos CD4 helper y CD8 citotóxicos. ¿Y qué significa eso? Significa que los niños que han sido maltratados, que han sido golpeados, que han pasado por procesos de emociones de estrés negativo, son ahora hiperreactivos y aumentan la posibilidad de desarrollar enfermedades inmunológicas, especialmente enfermedades de actividad reumática, porque tienen la inmunidad celular sobreactivada. Entonces, si por un lado percibimos un aumento de la acción inflamatoria en pacientes que han sufrido pérdidas, en adultos que han sufrido pérdidas, en niños nos damos cuenta de que hay un impacto que muchas veces se registra. Incluso estos niños, adolescentes y adultos llevan un registro de agresión y abuso debido a un factor que desequilibra su sistema inmunológico. Este otro trabajo también muestra cómo la religiosidad o la práctica de los servicios religiosos, porque ir al servicio religioso es solo una forma superficial de evaluar el tema de la espiritualidad, ya que la obra de Allport, que muestra cómo la religiosidad puede ser intrínseca o extrínseca, es decir, la religiosidad extrínseca es aquel individuo que asiste a un servicio religioso, pero este tiene un efecto mucho más social, mucho más de convivencia social que propiamente filosófica, que una acción en tu forma de ver el mundo, en tu acción de reaccionar ante el dolor, ante la muerte, etc. Por eso, llamo religiosidad extrínseca a aquellas personas que asisten a un servicio religioso, pero no tienen un impacto de filosofía religiosa en su vida. Y la religiosidad intrínseca tiene un impacto en quienes asisten a los servicios religiosos, pero también un impacto filosófico, un impacto en sus vidas. En todo caso, aún hoy, es válido, no de forma absoluta, sino de forma relativa, la valoración del grado de espiritualidad del individuo a través de la asistencia a servicios religiosos. Y este trabajo lo demuestra en relación a la interleucina 6, que es la citoquina que ya hemos dicho que tiene un factor proinflamatorio, que es un generador del proceso inflamatorio. Entonces, las personas que nunca o casi nunca van a servicios religiosos tienen tasas más altas de interleucina 6 que aquellas personas que van con más frecuencia. Incluso, la frecuencia es inversamente proporcional al nivel de interleucina, lo que demuestra que hay una acción, una interferencia en las prácticas religiosas y en la acción inflamatoria de la interleucina. Yendo de una manera más directa en este tema, ya buscando alguna forma de interpretar cómo sucede, porque haciendo una revisión ya nos damos cuenta de lo siguiente, que no hay mucha duda en la comunidad científica de que el estado emocional de los pacientes influye indirectamente en su estado inmunológico. Lo que aún no existe es una explicación de cómo sucede, por qué sucede, cuál es la fisiología de este proceso, de este evento. En el caso aquí, trajimos esta publicación a la Asociación Psicológica Estadounidense, que es un trabajo relativamente reciente del 2015, que habla sobre el efecto positivo sobre los marcadores de inflamación en emociones levemente positivas. Es decir,
el individuo no necesita tener un evento muy significativo en su vida, pero ese individuo que es más optimista, que tiene una postura emocional más positiva, tiene un menor nivel de citocinas inflamatorias, especialmente interleucina 6, que es una referencia. Y los autores que vemos aquí son de la Universidad de Toronto, de la Universidad de Pittsburgh y Berkeley, en Estados Unidos. Por lo que vemos aquí, importantes universidades, investigadores serios, ya inmersos en esta medicina postmaterialista y buscando correlación entre los estados emocionales y los estados inmunológicos. Y este otro artículo también que traemos sobre cómo las emociones positivas y la salud psíquica pueden tener un efecto positivo en la inmunología. Y plantean aquí las hipótesis de que se trata de una disminución del tono vagal, es decir, una reducción de los estados de estrés que pueden tener un efecto positivo a medio y largo plazo sobre el sistema inmunológico. Y traemos aquí de la Universidad de Carolina del Norte, Universidad de California, de la propia Duke, que es el hogar del Dr. Harold Koenig, ese capítulo del libro de Psiconeuroinmunología de 2007, en el que los autores hablan sobre el efecto positivo en la función inmunológica, los efectos positivos sobre la función inmunológica. Es decir, los sentimientos positivos actúan sobre la función inmunológica. Y me llamó la atención este capítulo, esta tabla, que traen varios artículos que se hicieron en ese sentido, hablando sobre el humor y el sistema inmunológico, estados de ánimo y sistemas inmunológicos, y esta otra tabla que habla también de los estudios que relacionan el estado de ánimo y la función inmunológica. Entonces, podemos ver por la cantidad de artículos y estudios que no es algo que aún sea controvertido. La controversia es cuáles son los mecanismos, qué camino tenemos que ir para aclarar de manera más importante estos aspectos del control inmunológico y el efecto de los sentimientos y obviamente los pensamientos. Este trabajo sumamente significativo que nos ha traído el doctor Vicente, en el que las tasas en pacientes que tenían enfermedad meningocócica, el factor protectivo o protector de la vacuna era similar a las personas y a los individuos que acudían a servicios religiosos. Eso es extremadamente significativo. Hay que buscar las variables que se estudiaron de manera más seria, la metodología que se utilizó en este estudio, que es un estudio sumamente bien realizado, publicado por una reconocida revista, British Journal, y que trae una conclusión sumamente reveladora que la vacuna puede tener un efecto similar a un estado espiritual, a un estado psíquico positivo y equilibrado. Se discuten sobre los aspectos que pueden estar influyendo en este resultado. Por ejemplo, el apoyo social, los hábitos de las personas que asisten a servicios religiosos tienden a ser más saludables, tienden a tener hábitos de vida más saludables. Y este otro artículo habla de aquellas personas
que cuando recibieron el diagnóstico de virus de la inmunodeficiencia adquirida, comenzaron a asistir a los servicios religiosos y esas personas tuvieron una mejor respuesta al tratamiento. Al usar el cóctel, tuvieron una respuesta con una disminución de la carga viral y un nivel de CD4 significativamente más alto que las personas que no asistieron a los servicios religiosos. Entonces, nos damos cuenta a partir de ahí que ya existe esta identificación de esta relación entre los estados emocionales y la inmunidad, que esto puede traer tanto una mejora en la inmunidad como una exacerbación de la inmunidad que conduce a enfermedades inmunológicas, enfermedades reumáticas, como la depresión de la inmunidad, trayendo una mayor probabilidad de enfermedades neoplásicas e infecciosas. Pero la ciencia todavía está empezando a estudiar los mecanismos por los que se genera este efecto. Y ahora vamos a traer algo de la información de la revelación espírita, basada en la obra de Chico Xavier y André Luiz. Entonces, comenzamos a hablar sobre la cuestión del pensamiento. Entonces, en la parte científica, ni siquiera abordamos este aspecto, porque el concepto de mente/conciencia en sí mismo no tiene consenso dentro de la ciencia. Aún tenemos una serie de discusiones sobre este tema. Se usan las palabras, la palabra mente, la palabra conciencia, la palabra pensamiento. Se usan de manera diferente por las escuelas o por las áreas de la ciencia que las estudian. Entonces, elegí plantear esta cuestión del pensamiento planteado por la revelación espírita. Y aquí tenemos estas dos afirmaciones que fueron planteadas en el libro O No Solar, que es el primer libro de la serie Chico Xavier, André Luiz, en el que un espíritu superior, Veneranda, hace una pequeña conferencia sobre el pensamiento y aporta información que es muy interesante para nosotros. Su primera información es que el pensamiento es la base de las relaciones espirituales de los seres entre sí. En otras palabras, no es solo la palabra, no es solo la presencia, no es solo la acción mecánica de uno sobre el otro, sino el pensamiento lo que nos conecta. Esto también es algo que se ha estudiado desde hace mucho tiempo. La parapsicología ya lo ha estudiado y estamos muy cerca de comenzar a estudiar este aspecto también sobre el impacto en la salud del ser humano e incluso en la salud de los animales. Entonces, ella dice que el pensamiento es la base de las relaciones espirituales de los seres entre sí, pero que no nos olvidemos de que somos millones de almas dentro del universo y somos almas que todavía de alguna manera no están sumisas a las leyes universales. En otras palabras, somos granos de arena, millones de almas dentro del universo y almas aún ignorantes, almas que no sospechan de todas las leyes, de todas las verdades. Y por eso he dicho, y vuelvo a decir, que creo que es la ciencia nuestro vehículo para liderar la verdad, pero una ciencia bien conducida, bien realizada, una ciencia bien hecha, de manera imparcial, que siempre nos revelará la verdad, aunque sea un poco de tiempo. Y luego dice que el pensamiento en sí mismo es la base de todos los mensajes silenciosos en la idea. Entonces, lo que dije antes sobre el tema de la ciencia, donde lo que se mide es el humor, personas que están tristes, personas que están de luto, personas que están deprimidas. Entonces, la idea que es producto del alma acaba generando pensamiento. El pensamiento es el vehículo del sentimiento, es el vehículo de la idea. Y luego establece la relación entre el pensamiento, la idea y los planes de la intuición. Entonces, tiendo a ver que incluso algunos científicos que son materialistas
y que son escépticos usan la palabra intuición y no sospechan que la intuición por sí misma ya es un efecto espiritual o ya es una interferencia espiritual sobre el propio pensamiento. Aún en el trabajo de André Luiz en Evolución en dos mundos, observaremos que André habla de la partícula del pensamiento y ya ahí hay un aspecto bastante interesante. Pensamiento como onda, como una onda electromagnética. Por supuesto, no es una onda electromagnética como nosotros lo conocemos, pero funciona dentro de una dimensión diferente, porque viaja en el éter a una velocidad diferente a las otras ondas electromagnéticas que conocemos, como las ondas de radio, por ejemplo. Pero afirma que hay una partícula de pensamiento y que el pensamiento es un material fluídico. ¿Está bien? El fluido es una materia poco densa, es una materia fluida, maleable, o como dijo Allan Kardec, y muchos físicos usan esa palabra, sería la materia por excelencia, que es una materia mucho más sutil, mucho más etérea. Y piensa que la partícula de pensamiento, tanto como el átomo, es una unidad, en esencia, a subdividir, pero en diferentes tipos según la calidad, cantidad, comportamiento y trayectoria de los componentes que la integran. Entonces, tanto como el átomo, la partícula de pensamiento se utilizaría para producir diferentes manifestaciones. En el caso del átomo de materia y en el caso de partículas de pensamiento, que serían partículas etéreas, en la formación de ese pensamiento según el tipo de pensamiento. Y el tipo de pensamiento variará según el tipo de idea o sentimiento que lo generó. Y luego explica más adelante en otro fragmento que el átomo es una fuerza viva y poderosa en su propio contexto, pasiva, sin embargo, frente a la inteligencia que lo moviliza para bien o para mal. La partícula de pensamiento, aunque viva y poderosa en composición en la que brota del espíritu que la produce, pero también es igualmente pasiva ante el sentimiento que le da forma y naturaleza para el bien y para el mal. En otras palabras, tanto el átomo como la partícula de pensamiento son herramientas, son instrumentos que se utilizarán para manifestar, en el caso del átomo, la forma y, en el caso de la partícula de pensamiento, la idea. Entonces, ¿cómo interactúa este pensamiento con el cuerpo físico? Bueno, lo primero que hay que llamar la atención es que André Luiz nos informa que las células son animales infinitesimales que están domesticados y ordenados en la colmena orgánica. Es decir, las células que componen nuestro cuerpo son formas de vida bastante rudimentarias que están al servicio de una forma de vida más avanzada, que es nuestra alma, nuestra individualidad o nuestro principio inteligente individualizado, depende de cómo queramos llamarlo. Podemos llamarlo alma, podemos llamarlo espíritu, como sea. Pero de todos modos, cuando encarnamos, creamos un campo informativo donde encajan estas animaciones infinitesimales, se organizan de acuerdo con la información, de acuerdo con la naturaleza de ese individuo más complejo que lo abruma, por lo que se domestican. Son forma de vida rudimentarias, domesticadas, que obedecen al pensamiento, ya sea un pensamiento simple o un pensamiento complejo que rige su existencia. Entonces, esto es cierto para nosotros los humanos, pero también es cierto para los animales que están por debajo de nosotros en la escala evolutiva, en la escala filogenética del planeta.
todos los animales que tienen diversidad o diferenciación celular, multicelular, estos animales ya son una forma más compleja de inteligencia que someterá a estas formas más primitivas, que son las células. Entonces, nos informa que hay múltiples formas que se adaptarán a las funciones de las que son responsables. Y esto también es muy importante cuando pensamos en el tema de la embriología, porque aquí hay una explicación muy plausible de cómo se diferenciarán las células y cómo buscarán una posición adecuada dentro de las tres dimensiones para convertirse en una célula nerviosa, en una célula muscular, en una célula adiposa, aunque todos tengan la misma información genética en su núcleo. Entonces, ¿qué haría que una célula subiera a la parte más craneal del animal para convertirse en una célula nerviosa? ¿Y qué haría que otra célula bajara para convertirse en una célula muscular? Esta diferenciación celular, ¿por qué ocurre? ¿Dónde está el comando para que esta célula adquiera esta diferenciación y posicionamiento? Entonces, dice aquí que hay múltiples formas que se adaptan a la función que le corresponde en el vehículo de manifestación de la criatura que la segrega temporalmente. Aquí estás hablando del tema de los ciclos, encarnados y desencarnados, como piezas electromagnéticas inteligentes que serían las células de una máquina electromagnética superinteligente. Entonces, estas formas rudimentarias de vida, que son las células al servicio de las formas de vida más inteligentes, que sería el animal multicelular, el animal más complejo, como un mamífero, como nosotros los seres humanos, y respondiendo con precisión matemática a los llamamientos de la mente. Es decir, porque son rudimentarias, no tienen voluntad propia, tienen un automatismo celular que conocemos muy bien por la citología y la biología, y podemos influir en la función de esta célula actuando sobre su núcleo, determinando las proteínas que se sintetizarían o no, los genes que se manifestarían o no. Continúa explicando que se deshace del pensamiento o del fluido mental. Así que aquí compara el pensamiento con el fluido, aportando nuevamente la información de que el pensamiento es una forma material. En otras palabras, sería una onda electromagnética supraluminal que lleva su contenido, la información de la idea o sentimiento programado en ella, y que esta sería una secreción sutil, no del cerebro, sino de la mente. Entonces, la mente produce pensamiento a través de sus ideas y sentimientos. Este pensamiento primero influye en la región cortical del cerebro y luego impacta en las células. Entonces, aquí vamos al tema de la inmunología. Entonces, el pensamiento fluye de la mente impacta en el cerebro y el cerebro impacta en las otras células, produciendo salud o enfermedad allí. Esto nos hace pensar en la cuestión del fenómeno, del efecto placebo y el efecto nocebo. Y da un paso más y habla de la organización de la psicósfera u ola psíquica, que sería una especie de atmósfera psíquica que generamos con nuestro pensamiento. Como este pensamiento es una onda electromagnética, es material, aunque es una materia etérica por excelencia. Se impregnaría en nuestro cerebro, induciendo a nuestro cerebro a un pensamiento repetitivo, como si fuera un bucle. Entonces, cuando generamos un pensamiento deleterio y usamos ese pensamiento deleterio con cierta frecuencia, terminamos generando esa forma de pensamiento que se atasca en nuestra psicosfera. André Luis incluso llamó a esto gusanos mentales o larvas mentales,
que serían formas generadas por nuestro propio pensamiento desarmonizado y que terminan funcionando como una forma en bucle, repitiendo o produciendo una reentrada de estos pensamientos en nuestra conciencia. Eso sería extremadamente perjudicial para nuestra salud. También dice, en la relación del pensamiento con el cuerpo físico, que estos fluidos mentales o pensamientos que están activos en el reino del alma imprimen radicales transformaciones en el vehículo fisiopsicosomático. Entonces, de las lecturas que hice del trabajo de André Luis, llegué a la conclusión de que cuando habla de un vehículo biopsicosomático, está hablando del cuerpo biológico y del doble etérico. Está hablando de la parte biológica, física, que podemos estudiar, puede demostrar tranquilamente con la medicina clásica, la medicina ortodoxa, pero también está hablando de un campo de energía, algo que también está trabajando allí y que tiene una influencia tanto en el alma como la mente y el cuerpo biológico. Y finalmente, aborda directamente este tema del pensamiento y la inmunidad y nos explica que es fácil entender que cualquier disrupción de carácter físico o moral se refleja inmediatamente en las reacciones mentales consecuentes sobre provincias celulares, determinando situaciones favorables o desfavorables al equilibrio orgánico. Entonces, tanto la disrupción física como la moral se reflejarán en estas células de manera positiva o negativa. Si es una disrupción negativa, por supuesto. Y el pensamiento es la fuerza que debidamente orientada para garantizar el nivel de las entidades celulares en el ámbito fisiológico. Y mira lo que dice. Facilita su migración o acelera su movilidad para determinados fines de conservación o defensivos. Entonces, aquí está claramente hablando de las células de nuestra inmunidad celular, de los macrófagos, de las células que van a hacer el primer combate o identificación de los antígenos, ya sea en la improvisación de los elementos combativos e inmunológicos o con el desafío a los procesos patógenos, con la intervención de la conciencia profunda. Entonces, hay tanta información aquí, publicada hace más de 70 años y escrita por un minero que no tenía educación superior y que no tenía acceso al conocimiento científico, e incluso si tenía en ese momento estos conceptos, estas ideas no existían, tanto que eran insospechadas hasta el momento. Hoy es el momento, en nuestra opinión, de traer esta información, estos datos, porque enuncian de una manera muy detallada lo que estamos empezando a percibir a través de la investigación científica. Y aquí dice algo que encuentro extremadamente significativo. Deducimos sin dificultad que si la hipnotización de la mente humana es posible con miras a ciertos fines, con más propiedad se operará la magnetización de las entidades corpusculares para el fin determinado en el ajuste de las células. Es decir, dice lo siguiente, que si es posible hipnotizar una mente compleja como la del ser humano, ¿por qué no sería posible hipnotizar a estos animales infinitesimales domesticados, que en mi opinión ya están hipnotizados y que siguen ciega y automáticamente los estímulos que provienen de nuestro pensamiento, de nuestra conciencia profunda? Y luego puse entre paréntesis que eso explicaría o explica el efecto placebo y el efecto nocebo. Existen algunos artículos científicos del efecto placebo que dicen que el individuo comienza a producir sustancias que antes no producía. Comienza a producir neurotransmisores que antes no producía simplemente porque cree que recibió un medicamento que le hace producir esas sustancias. Y cuando le dicen que no ha recibido ningún medicamento, deja de producir la hormona que se estaba produciendo o la sustancia que se estaba produciendo. En otras palabras, no son las drogas ni los medicamentos los que gobiernan nuestras células.
Las drogas y los medicamentos son inductores. Quien controla las células y determina cómo funcionarán es nuestra conciencia profunda. ¿Por qué digo conciencia profunda? Porque va mucho más allá de nuestra obvia conciencia. Tenemos un efecto en las células que está mucho más conectado con lo que sucede dentro de nosotros que con lo que manifestamos. Entonces, aunque estemos ocultando, incluso para nosotros mismos, nuestros estados emocionales, no podemos hacerlo con las células, ya que están conectadas a nuestra alma. Está en el libro Mecanismos de la Mediumnidad y es bastante interesante. Todavía pone en ese libro, en la página 155, que la vigilancia se impone sobre nuestra propia orientación, ya que solo la conducta correcta sostiene el pensamiento correcto, y la posesión del pensamiento correcto, la oración, sea cual sea nuestro grado de cultura intelectual. Es el toque más alto de inducción para nosotros colocarnos inmediatamente en un régimen de comunión con las esferas superiores. En otras palabras, aquí deja muy claro que, incluso si, independientemente de la religión, sí existe esa religiosidad intrínseca de la que hablamos anteriormente a través del concepto de Alport. Sí hay una oración, no una oración mecánica declamando palabras o hablando en voz alta para tratar de impresionar a las personas que nos rodean, pero estamos hablando de la oración que viene del alma, de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos más profundos y sinceros en los que buscamos la conexión con lo anterior, conexión con la espiritualidad, superior al bien y el bien, cuando pensamos en la caridad, cuando actuamos en la caridad. Entonces, sí, trae el pensamiento correcto que genera nuestra conexión con las esferas superiores e inducirá nuestra inmunidad a la salud. Si aumenta, si se agrava por modulación, si está deprimida, el apoyo o contribución para que esta inmunidad vuelva a su estado, a su tono ideal, a su estado de equilibrio. Entonces, la inmunidad siempre debe estar equilibrada. Aumentada o disminuida traerá daño a la salud humana. Y luego, en el libro Evolución en dos mundos, nos dice que el apoyo a los demás crea un apoyo para nosotros mismos, por lo que esta es una referencia a lo que ya dije sobre la caridad. Por eso, los principios de Jesús nos desterran. La animalidad y el orgullo, la vanidad y la codicia, la crueldad y la codicia, exhortándonos a la sencillez, la humildad, la fraternidad sin límites y el perdón incondicional. Establece cuándo se observa la inmunología perfecta en nuestra vida. En otras palabras, si dejamos de lado nuestras desviaciones del bien, el orgullo, la animalidad, la vanidad, la codicia, si fomentamos la sencillez, la humildad, la fraternidad en nuestra vida, encontraremos la inmunología perfecta, fortaleciéndonos en el poder de la mente, en autodefensa frente a todos los elementos destructivos y degradantes que nos rodean, ya sean patógenos, microorganismos o efectos físicos de la naturaleza tomados del ambiente. Todas estas agresiones serán menos dañinas, menos virulentas, en medida que desarrollamos en nosotros aquellos aspectos que nos conectan con la cima, con Dios, y que es una ley natural. Y es por esta ley natural estamos siendo conducidos de una u otra forma a la evolución. La evolución no solo biológica del cuerpo físico, sino sobre todo de la evolución de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu. En la Asociación Médico Espírita Brasileña y la Asociación Médico Espírita Internacional, hemos tratado de producir textos haciendo esta conexión entre ciencia y espiritualidad. Hemos publicado algunos libros, algunos de los cuales ya han sido traducidos al inglés en un intento de expandir estas ideas
para que puedan ser evaluadas por nuestros colegas de Estados Unidos, Inglaterra o del mundo entero, ya que el inglés es uno de los idiomas más populares. Entonces, nuestra idea es llevar estas ideas para que sean evaluadas y también estamos haciendo nuestro esfuerzo para que esto suceda. Espero que haya sido de utilidad, que estas ideas hayan sido productivas y que hayan traído al menos la voluntad de nuestros compañeros de estudiar mejor el tema para profundizar un poco más en la cuestión del efecto de nuestra alma en nuestro cuerpo físico. Muchas gracias. Muitíssimo obrigado, caro amigo. Muchas gracias, querido amigo, Dr. Decio Landoli, por esta conferencia que nos trajo tanto conocimiento. Nos recuerda la importancia de nosotros, especialmente en este momento donde todo nuestro planeta atraviesa una pandemia. La importancia de que mantengamos nuestro sistema inmunológico íntegro y fortalecido. Y de esta manera, este conocimiento que nos trajiste sobre la espiritualidad con conocimientos científicos y más aún con las explicaciones espíritas, nos fortalece mucho y espero que sea de gran utilidad para todos los que están ahí acompañándonos. También un incentivo para nosotros, los profesionales de la salud, quienes nos acompañan para ayudarnos no solo a difundir este conocimiento que nos trazan los espíritus, sino también que podamos unirnos y trabajar en la investigación para reforzar este conocimiento, recordando que Kardec nos dice en el libro del Génesis que el espiritismo y la ciencia van juntos. Y cuando la ciencia se detiene porque no hay explicaciones para los fenómenos, el espiritismo sigue adelante. Entonces, vimos ahí las explicaciones que nos trae André Luis sobre la interacción del pensamiento en la mente y cómo ocurre todo este proceso y que todavía no tenemos mucho conocimiento, mucha base científica en esta área. Pero como también se ha demostrado en artículos que fueron publicados por usted y nuestros colegas, demostrando la anticipación del espiritismo en este conocimiento científico. Entonces estamos muy agradecidos de parte de la Asociación Médica Espírita y de todos los que nos acompañan. Continuamos porque tenemos más conocimientos a lo largo de otras conferencias. Muchas gracias.